unos puntitos. Sí, ya ahora sí. Es que no me salía los benditos puntitos, pero ya están. Muy bien. Entonces vamos a regresar a lo que estábamos hablando. Bien, podemos dividir la respuesta inmune en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber ciertas respuestas que son como generalistas, no son tan específicas. A esa la llamamos la respuesta inmune innata, que es la respuesta de emergencia, la inmediata, la rápida. Y hay una respuesta en el tiempo que se retrasa más, pero que es mucho más específica, aunque esté rezagada en el tiempo. Esa es la respuesta inmune adaptativa. Entonces la inmediata, que es la inmune innata, entra en funcionamiento desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas. En cambio, la respuesta inmune adaptativa va a tomar días e incluso semanas para poderse estructurar correctamente. La respuesta inmune innata implica las barreras físicas y químicas que ya hablaron con el profesor Javier, ¿verdad? Que son diferentes sustancias, péptidos antimicrobianos que son no tan específicos, ¿verdad? Que son como más generales para atacar en particular cualquier tipo de organismo, así como las barreras de entrada, la piel, la acidez y otras cosas que van a inhibir la entrada de cualquier organismo, no importa cuál sea su naturaleza. También en la respuesta innata hay una respuesta celular. Hay células de la respuesta innata, como los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos, las células asesinas naturales y otros tipos de leucocitos que encontramos asociados a las mucosas. Cuando ya pasa un tiempo, entonces entra en marcha la respuesta inmune adaptativa. Aquí actúan un grupo de células llamadas linfocitos que son sumamente específicos, los linfocitos T y los linfocitos B, que van a interactuar en primera instancia con las células presentadoras de antígeno, algunas de las cuales son células de la respuesta inmune innata. Entonces, esas dos, ¿cuáles son las principales? Los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, voy a repetir ese concepto. Los macrófagos y las células dendríticas son de la respuesta inmune innata, pero participan como puente para activar a los linfocitos T y B. O sea, son el puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Ahorita volvemos a eso. En la respuesta adaptativa se produce una respuesta celular, a la que podemos llamar citotoxicidad celular, y una respuesta humoral. La respuesta humoral se refiere a la producción de anticuerpos, y estos anticuerpos son los que son sumamente específicos para el agente invasor o el patógeno en particular. Entonces, algunos conceptos introductorios. Bueno, patógeno es cualquier organismo que va a causar una enfermedad o patología, y la patogénesis es el mecanismo particular por el cual ese patógeno actúa. Los principales tipos de patógenos, en el caso del ser humano, tenemos virus, bacterias, parásitos que pueden ser unicelulares si son protozoos o policelulares si son ya organismos más grandes, como por ejemplo algunos gusanos, y los hongos. Esos son los grupos principales. Ahora, tenemos también algunos agentes invasores que son no celulares, los virus y los priones. Son no celulares en el sentido que no cumplen el precepto de la teoría celular de que deben estar conformados por células. Entonces aquí tenemos esos grupos principales, los acelulares, virus y priones, los celulares, que son los parásitos multicelulares, los protozoos, los hongos y las bacterias. Aquí vemos algunos, por ejemplo, bueno, estos son rotavirus, que son muy comunes cuando comienza la época lluviosa, que le causan a la gente y sobre todo a los niños cuadros de diarreas y demás, porque afectan las mucosas gástricas. Aquí tenemos al Candida albicans, que es un hongo muy comúnmente encontrado en las personas, ¿verdad? Que causa varios tipos de infecciones ahí, es fúngico. Este sería un helminte. La palabra helminte significa gusano. Entonces, cuando hablamos de infecciones helmínticas, estamos hablando de gusanos que infectan al cuerpo. En este caso es una filaria que causa filariasis. Y aquí tenemos a Mycobacterium tuberculosis como representante de los patógenos bacterianos. Serían estas que están acá. Muy bonita esta foto donde están siendo engullidas por un linfocito. Bueno, depende del tipo de microorganismo, así va a ser la respuesta adaptativa y la respuesta inmune del cuerpo, y a veces varias respuestas se pueden solapar para montar una respuesta inmune contra un organismo en particular. Si vemos este esquemita que está acá, es para representar el concepto de que el cuerpo humano realmente es como un gran taxi lleno de pasajeros microbianos.
O sea, si nosotros contamos el número total de microorganismos que viven dentro y fuera de nosotros, recuerden que nosotros tenemos asociados un montón de organismos en ecosistemas que viven dentro y sobre el cuerpo. Por ejemplo, y que algunos son naturales y forman, por ejemplo, los microbiomas, el microbioma del intestino, el microbioma de la piel, el microbioma de la lengua, de los dientes. Pero si contamos todas las células que hay, microbianas y humanas, vean que hasta el 90% de las células que hay en o dentro de un cuerpo humano son de microbios. Y una tercera parte aproximadamente son las células nuestras. O sea, que somos más portadores de microorganismos que las propias células humanas que tenemos en el cuerpo, lo cual es muy interesante. Cuando hay un ataque de un organismo invasor, entonces la primera barrera va a ser lo que vieron la semana pasada, las barreras físicas, la piel y las mucosas. Si ellos logran entrar, esa primera barrera va a haber una segunda barrera, que es una reacción más inespecífica, la fiebre, la inflamación y la actuación de ciertos glóbulos o células blancas, principalmente, por ejemplo, los macrófagos, los eosinófilos y otros más que vamos a mencionar. Y ya la tercera barrera sería la producción de anticuerpos, que es la inmunidad adaptativa. Entonces, la piel, las membranas, los pHs acídicos, los jugos gástricos, el sudor, las producciones mucosas de, por ejemplo, en la vagina, todo eso van a ser barreras que tratan de evitar que los patógenos entren en primera instancia. Pero el cuerpo va a tener muchos sitios por donde los organismos invasores pueden entrar: ojos, nariz, boca, sistema reproductor, ano y heridas. Todas esas son sitios por los cuales los microorganismos pueden infectarnos. De esas barreras, tal vez la más sobresaliente es la piel. Tanto es así que cuando se pierde la integridad de la piel pasan cosas como estas, por ejemplo, la peste negra. Esto es algo terrible, la peste bubónica o peste negra, que es transmitida por Yersinia pestis, que vive en las pulgas que viven en las ratas y causó la muerte negra en Europa durante la Edad Media. O por ejemplo, cuando los vectores, cualquier organismo que transporta a un parásito o a un agente infeccioso, se llama un vector. Aquí la pulga es un vector de Yersinia. Aquí, por ejemplo, las garrapatas son vectores, ¿verdad? Son vectores del género Borrelia, que cuando está infectada la garrapata y pica, causa la enfermedad de Lyme. Si a ustedes les pica una garrapata y se les hace una herida así, es muy probablemente que estén infectados. O por ejemplo el mosquito anófeles, que transmite la malaria, el zika y el dengue. Un montón de cosas. ¿Por qué? Porque logran atravesar la piel. Si estas amenazas atraviesan la piel, entonces vamos a tener desde la destrucción de la célula infectada, por ejemplo, que ese patógeno pase a una célula, esa célula sea detectada y sea eliminada, por ejemplo, por las células asesinas naturales o NKs, o por ejemplo, que esos microorganismos sufran fagocitosis, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, un macrófago las fagocita, una célula dendrítica los procesa, y si hay que ir más adelante, entonces estas células, tanto macrófagos como células dendríticas, van a servir de puente con la inmunidad adaptativa. Entonces van a pasar las señales a los linfocitos, que son los que se van a encargar entonces de producir anticuerpos y de regular las respuestas de la inmunidad celular. Todas estas respuestas ya toman más tiempo porque son adaptativas. Pero si hablamos de procesos como fagocitosis, inflamación, producción de citoquinas y quemoquinas, bueno, que eso es prácticamente lo mismo, entonces estamos hablando de una respuesta todavía innata. Vean que hay varias cosas que se pueden hacer en la respuesta innata antes de pasar a la respuesta adaptativa. Entonces la respuesta innata es como entrar en acción rápidamente, ¿verdad? Para que dé tiempo a que se pueda montar la respuesta adaptativa. Un concepto importante, ¿verdad? Es que entonces los microorganismos van a tener en su superficie o en proteínas internas, van a tener formas y secuencias particulares que se llaman PAMs. ¿Qué es un PAM? Es una forma y una secuencia específica de algún antígeno de un agente patógeno, pero que no lo tiene el cuerpo, no lo tienen las células humanas. Entonces, contra esos PAMs se pueden montar respuestas inmunes. Sabemos lo que es un antígeno, esa palabra sí la entendemos. ¿Qué es un antígeno?
componente que genera una respuesta inmune. Ok, un antígeno sí, es cualquier cosa que me genere una respuesta inmune. Normalmente esos antígenos corresponden a epítopos, o sea, moléculas que tienen una forma tridimensional X o Y específica que es reconocida por el sistema inmune. Entonces, lo importante de las PAMs es que son esos antígenos que solo existen, por ejemplo, en la bacteria que infectó. Entonces, el cuerpo puede montar una reacción inmune contra ese PAM y no se va a afectar a sí mismo porque nosotros no lo tenemos, no es parte de alguna proteína nuestra. Entonces, estas sirven para reconocer, son una de las primeras cosas que sirven para reconocer que hay ahí un invasor. Ok, entonces, bueno, en el caso de los virus van a tener un tratamiento un poquito diferente porque se trata de invasores intracelulares, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que ocurre es que las células de la respuesta inmune innata van a procesar el virus. Así que el virus penetra, ellos lo van a desensamblar y van a tomar varias partes del virus, varias partes de las proteínas del virus y los pueden ensamblar, ya sea en unas moleculitas que se llaman el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1 o clase 2, y lo van a exponer a la superficie celular. Y entonces aquí viene otra célula que puede reconocerlo. Ese procesamiento lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Ahorita no vamos a entrar en tanto detalle, pero si los virus son tratados a nivel interno, como infectan a las células, a veces el virus puede ser tratado de esta manera para que las células de la respuesta adaptativa produzcan anticuerpos contra ese virus. O podría ser que la opción que se tome es destruir toda la célula. Entonces ahí entran en juego cosas como los linfocitos citotóxicos y las células asesinas naturales o NKs, que ellas van a sentir, digamos, que esta célula está infectada por un virus y van a destruir toda la célula, van a provocarle a la célula que se mate, que se suicide, por así decirlo. Eso se llama la inducción de la muerte celular, porque el virus está allí adentro, ¿verdad? Otros patógenos no van a tener esa misma vía de ataque, de ser atacados porque no atacan intracelularmente. Pensemos, por ejemplo, en los hongos o en los parásitos que normalmente se atacan de otras maneras. Bueno, los virus y los priones serían intracelulares. Los extracelulares, principalmente bacterias, hongos y parásitos. Las células B, que vamos a mencionar en un momentito, entonces van a estar encargadas de montar la respuesta inmunológica más específica y van a producir anticuerpos específicos contra los epítopos de los antígenos de estos invasores extracelulares. Vean, por ejemplo, acá, esta bacteria es detectada y si ya, digamos, hay anticuerpos contra esa bacteria puede ser recubierta por esos anticuerpos y de ahí en adelante puede ser atacada mediante una vía dependiente de unas moléculas que se llama moléculas del complemento, que después vamos a ver, ahorita no, o pueden ser entonces dirigidas al ataque por citotoxicidad mediada por células, es decir, que otros linfocitos vengan y ataquen o engullan a esas bacterias. Entonces podríamos irnos por alguna de estas vías. ¿Cuál vía? Va a depender de las condiciones, va a depender del agente infeccioso y va a depender del medio en el cual está siendo, del nicho en el cual está siendo identificado ese patógeno. ¿Qué son los nichos? Son los lugares por donde empieza la infección y por donde entra. Digamos, si es en una mucosa, si es en la sangre, y todo esto cambia. Por ejemplo, si un patógeno entra por una mucosa, la respuesta es un poquito diferente que si entra por la sangre. En la sangre tienden a tener una respuesta más rápida, ¿verdad? Están bajo el ataque inmunológico más rápidamente que si entran por la piel o por una cavidad o por el intestino. Entonces va a variar un poquito la respuesta, ¿verdad? Dependiendo del patógeno y del sitio por donde entran. Vean que entonces, después de la invasión de un patógeno, la primera gran curva de la respuesta va a ser la inmunidad innata. Y para pasar de la inmunidad innata a la adaptativa, hay células especializadas que le presentan los antígenos que tomaron durante esta respuesta a los linfocitos T, particularmente los linfocitos TH o T de ayuda, H por helper en inglés. Entonces, cuando esto pasa, se monta la respuesta inmune adaptativa. ¿Qué significa APC? Célula presentadora de antígenos. Esa que vimos que, por ejemplo, agarraba el virus y lo desmembraba y presentaba partes en la superficie.
Los dos tipos principales de APCs o células presentadoras de antígenos son los macrófagos y las células dendríticas. Una vez que ellas participan en la respuesta innata y le presentan los antígenos a los linfocitos, entonces crece la población de linfocitos, ¿verdad? En los tejidos periféricos y decimos que estamos en la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos T van a regular otras células para que ataquen más rápidamente a estos invasores y algo muy importante, los linfocitos T estimulan a los linfocitos B, que son los que van a producir anticuerpos. Entonces podemos ir viajando de células de la respuesta inmune, después pasamos por la presentación de antígeno, después pasamos por la proliferación de linfocitos TH y finalmente pasamos a los linfocitos B. Aparte de estimular a los linfocitos B para que produzcan los anticuerpos específicos, también los linfocitos T pueden permanecer algunos cuantos como células TEF de memoria, o sea, linfocitos efectores de memoria, que van a vivir ahí un cierto tiempo y van a hacer una memoria por si volvemos a tener una respuesta, perdón, por si volvemos a tener una infección. Los linfocitos inmaduros son aquellos que todavía no han interactuado con un antígeno, no han estado en contacto con un patógeno. A eso lo llamamos linfocitos T naif, que en español no me gusta mucho la palabra, pero se traduce como linfocitos T vírgenes, porque nunca han, ¿verdad?, tocado un antígeno. Cuando ellos ya están en contacto con el antígeno, ya se van a especializar para responder contra ese patógeno, contra ese antígeno. Entonces, algunos de ellos van a permanecer como células de memoria. Aquí vemos el caso de un ejemplo de una invasión viral, pero puede ser cualquier otro tipo de infección. Vean que la respuesta innata es rápida, es aguda y ocurre en unas cuantas horas o unos cuantos días. La respuesta adaptativa va a empezar en unos cuantos días, ¿verdad? Y entonces vamos a tener una gran subida de células efectoras T o linfocitos T y una gran producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Tanto los linfocitos B transformados en células de memoria como linfocitos T que sirvan de células de memoria van a quedar viviendo ahí en el cuerpo largos periodos de tiempo. Si después de varios meses o varios años volvemos a tener, digamos, el mismo virus vuelve a infectar, entonces ahora la respuesta se va a llamar respuesta secundaria, todo esto fue respuesta primaria. La respuesta secundaria va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ya hay células de memoria. Entonces se detecta el invasor, digamos el virus, y rapidito el sistema inmune va a montar otra vez la producción de anticuerpos. Ya no tienen que pasar semanas, ¿verdad? Como en la respuesta primaria. Y eso se debe a la memoria inmunológica. Hay otro concepto en inmunología que es la tolerancia inmune. ¿Qué significa eso? Tolerancia es poder reconocer lo propio de lo impropio y no atacar lo propio. Tolerancia es no atacar lo propio. ¿Por qué? Porque las células inmunes, por ejemplo los linfocitos, podrían perfectamente atacar a las células humanas, pero tienen sistemas que cuando ellos censan las células, saben, ah, bueno, tiene antígenos humanos, es del cuerpo humano, no lo atacan. Eso es la tolerancia. De eso vamos después a ver el detalle, porque es un proceso un poquito, pues, complejo, pero ahorita nada más para introducirlo, contarles que la tolerancia se ejecuta sobre los linfocitos T, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los linfocitos T son los que van a interactuar con las células presentadoras de antígeno y los que después van a activar a las células B y van a activar a las células de la respuesta innata otra vez. Es decir, son como los que organizan todo, los que orquestan todo. Entonces son sumamente importantes. A esos son los que hay que inducirles tolerancia para que no ataquen a las cosas, a las células humanas. Eso se llama educación de los linfocitos T. ¿Dónde ocurre esa educación de los linfocitos T? Ocurre en el timo. Entonces, ellos tienen que salir de la médula ósea donde se forman, ¿verdad? Porque las células inmunológicas tienen origen en la médula ósea, y tienen que salir y llegar al timo. En el timo, por un proceso que después vamos a ver, ocurre que si los linfocitos son muy reactivos contra las células humanas, tienen que ser eliminados. ¿Cómo se eliminan?
induciéndole la apoptosis. La apoptosis es uno de los tipos de muerte celular programada, pero es el más conocido y el más común. Entonces, si el linfocito reacciona mucho ahí en el timo contra los antígenos humanos, se le induce apoptosis, es decir, se le da una señal que dice, tiene usted que morirse, y entonces él ejecuta un proceso de muerte celular. Digamos que es un suicidio. Si el linfocito pasa la prueba, ¿verdad? Y entonces no es reactivo, no es tan reactivo contra las células humanas, sale del timo y se va a ir ahí a los órganos periféricos o a otros órganos linfoides, donde se van a convertir en células efectoras si llegan a tener contacto con un antígeno. Entonces, vean que es un proceso complejo. Incluso, a veces los linfocitos pasan por aquí, pasan la prueba y llegan a la periferia, pero en la periferia se vuelven reactivos contra las células humanas. Entonces ahí se ponen en acción otros linfocitos especiales, como unos linfocitos que expresan el factor de transcripción FOXP3, y eso los hace que neutralicen a esos linfocitos reactivos. Entonces el cuerpo tiene que incensar eso todo el tiempo. Cuando con los años o por alguna circunstancia, alguna enfermedad, los linfocitos se vuelven reactivos contra las propias células humanas, pueden ocurrir enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Como por ejemplo la artrosis, la artritis y todo ese tipo de cosas. Entonces vean qué importante es el concepto de la tolerancia inmunológica y de la educación de los linfocitos. Estamos introduciendo el tema. Regresamos a eso después. En cuanto al sistema inmune, entonces vemos que no es un sistema como los otros. Por ejemplo, el sistema digestivo, todos los órganos están conectados. En el sistema inmune no, los órganos están dispersos por el cuerpo. Claro que están interconectados, pero por la circulación, por la sangre o por la linfa. Entonces son órganos dispersos en el cuerpo comunicados por la circulación. Los vamos a dividir esos órganos en primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios o más importantes? Aquellos en los que se originan y maduran las células inmunológicas. Y son dos, la médula ósea y el timo. La médula ósea porque ahí se forman todas las células inmunológicas. Y el timo porque ahí se educan los linfocitos T. Esos son los dos primarios. Órganos secundarios son otros órganos en donde las células inmunológicas, llámense los linfocitos, los macrófagos, las células dendríticas, entran en contacto con los invasores y con sus antígenos. Entonces ahí como que ya entran en batalla, entran en el primer contacto. ¿Cuáles son esos? Los ganglios linfáticos, el vaso, y regiones especializadas del intestino en otras membranas. Entonces, como ahí es donde entran en los órganos secundarios en contacto por primera vez con los antígenos, las células inmunes, ahí es donde comienza la respuesta inmune, ¿verdad? Y en muchos de estos tejidos también pueden desarrollarse las células de memoria, por ejemplo. Entonces tenemos aquí un pequeño diagrama de algunos de esos órganos. Bueno, no está la médula, pero ya vimos que es principalísima, y el timo, órganos primarios inmunológicos. Secundarios, por ejemplo, las adenoides y las amígdalas, por ejemplo, el vaso, por ejemplo, el apéndice, que hasta hace poco no se sabía bien que tenía funciones inmunológicas. Hasta hace poco decíamos que el apéndice era un órgano vestigial evolutivamente hablando y que no era tan importante, y sabemos que al menos al inicio de la vida tiene función inmunológica, aunque después la va perdiendo. Y mucosas que tienen función inmunológica, como por ejemplo el intestino. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos bien? Profe, una pregunta. Ujú. ¿Cuánto tiempo aproximado se toman los linfocitos T en ese proceso de educación? Ah, no, ese proceso de educación es un proceso limitado. En unos cuantos días los linfocitos son, digamos, si ellos son muy reactivos, es casi inmediata la eliminación. Lo que pasa es que primero hay una selección, como le dijera yo, negativa, que es más rápida. Entonces los que entran y son muy reactivos casi que son rápidamente eliminados por apoptosis. Si hay otros que tienen, digamos, una reacción media a nula,
entonces esos sufren un proceso de selección secundario y de selección positiva que ya puede tomar unos cuantos días más, pero en realidad es una respuesta corta cuando es un proceso corto de educación cuando son muy reactivos. Ahí el único problema es que el cuerpo deje de eliminar esos linfocitos reactivos y que entonces den enfermedades autoinmunes, pero cuando es así, la selección negativa es muy rápida. El timo, ese órgano donde ocurre esa glándula, donde ocurre la educación, está localizado en la parte superior del pecho, ¿verdad? Ahí llegan los linfocitos T cuando salen de la médula, ¿verdad? Todavía están inmaduros. Y entonces ese órgano está constituido por una serie de lóbulos, ¿verdad? Lobulillos, está rodeado por una cápsula, que es una cápsula, es tejido conectivo. Y entonces vamos a dividirlo en corteza y médula. Vean que esa cápsula va a tener como compartimientos, ¿verdad? Que forman esos lobulillos. Y en esos compartimientos va a haber células epiteliales, ¿no? Ahí asociadas a esas trabéculas, y ahí se van a ir metiendo principalmente las células dendríticas y los linfocitos. Entonces esos linfocitos van a llegar a reconocer y a unirse a los antígenos de las células del timo, ¿verdad? Como les digo, si reaccionan muy fuertemente, son rápidamente eliminados. Otros órganos inmunológicos ya secundarios, el hígado, importantísimo porque ahí se sintetizan las proteínas del complemento, que eso lo vamos a ver después, ¿verdad? También los hepatocitos tienen ahí mezclados entre los hepatocitos un montón de células fagocíticas que, como ustedes saben que el hígado tiene un sistema porta. ¿Alguien sabe qué es un sistema porta? No. Cuando hay un órgano que le pasa mucho la circulación sanguínea porque tiene una función muy importante en la sangre, tiene un montón, una red gigantesca de vasos capilares, está totalmente irrigado por la sangre. Eso es un sistema porta. Entonces encontramos, por ejemplo, el sistema porta hipofisiario en el cerebro, un sistema porta en los riñones, porque toda la sangre tiene que ser filtrada por los riñones, y tenemos un sistema porta hepático. Entonces por ahí pasa toda la sangre del cuerpo, recuerden que son como 5 litros en un adulto, varias veces al día y entonces está siendo purificada en el sentido de que hay un montón de fagocitos, de células fagocíticas inmunes en el hígado que van a encargarse de absorber cualquier cosa extraña o cualquier bacteria que haya ahí en sangre. El apéndice vermiforme, ¿verdad? El apéndice hasta hace poco no se conocía que tuviera una función inmune. Hoy sabemos que sirve como reservorio de las bacterias normales, naturales del intestino. Por ejemplo, si usted tiene un proceso de diarrea y pierde toda su flora intestinal o gran parte de ella, siempre en el apéndice hay guardada un poco de esas bacterias buenas, digamos, normales, del microbioma normal. El microbioma es el conjunto de microorganismos que vive, por ejemplo, en el intestino. Y entonces de ahí salen bacterias y vuelven a repoblar y vuelven a regenerar la flora intestinal normal. También ahora sabemos que en los primeros años de vida el apéndice sirve como órgano linfoide porque ayuda en la maduración de los linfocitos B. Eso tal vez se va perdiendo con el tiempo y con la adultez, pero sí tiene una función inmune. Entonces hay que revisar aquel concepto de que decimos de que el apéndice no sirve para nada, porque al menos en ciertos periodos de vida sí, aunque ya cuando uno es adulto, el apéndice lo que tiende es a darle problemas, ¿verdad? Como apendicitis y cosas así. Bueno, la médula ósea ya la mencionamos, que es el órgano inmune por excelencia. Ahorita vemos el tema de la eritropoyesis. Las amígdalas son estas masas que están acá, las encontramos como en la parte trasera de la boca, en el paladar, en la parte de atrás, perdón, y en la parte superior de la garganta. Son masas de tipo ganglionar, son como ganglios que almacenan linfocitos y también son una de las zonas de contacto primarias, ¿verdad? Con el mundo externo. Cuando las bacterias infectan a las amígdalas se produce amigdalitis y también en lenguaje común a eso se le llama anginas. Entonces la gente dice tengo las anginas inflamadas. Realmente la palabra angina no es como muy correcta, se usa tradicionalmente porque la angina también se tiende a confundir con el dolor asociado a las enfermedades cardíacas, a los paros, ¿verdad? Que son las anginas de pecho. Entonces no es como muy correcto utilizarla, la palabra correcta son las amígdalas, pero a veces la gente dice las anginas, incluso algunos médicos dicen las anginas todavía. Entonces para que sepan que si decimos anginas, en realidad nos estamos refiriendo a las amígdalas. Otros órganos importantísimos, aunque sean secundarios,
son los nodos linfáticos o ganglios linfáticos. Esos están comunicados, irrigados con el sistema del sistema linfático. Y vean que son agrupaciones o nódulos que encontramos en todo el cuerpo, principalmente en las axilas, en el abdomen, ¿verdad? Y en la zona de la pelvis. Ahora, no es que solo ahí hay. Tenemos en el cuello, tenemos en las extremidades algunos cuantos. Las mujeres tienen ganglios en la zona de los senos, por ejemplo, que es muy peligroso cuando la mujer tiene cáncer de seno, porque normalmente podrían afectar a los ganglios y entonces de ahí llegar a los ganglios y transmitirse al resto del cuerpo. O sea, están por todo el cuerpo, pero principalmente en las axilas y en el abdomen y en la zona de la pelvis o de la ingle. Ahí llegan los linfocitos T y B. Pueden andar por todo el cuerpo, pero llegan y pasan bastante tiempo ahí dentro de los ganglios linfáticos. Y muchas veces las células presentadoras de antígeno, particularmente las células dendríticas, llegan al ganglio y ahí es donde le presentan antígenos a los linfocitos, ¿verdad? Entonces, es un sitio de contacto muy importante. Cuando llega una célula presentadora de antígenos o APC y le presenta los antígenos al linfocito, lo activa. Y comienza este linfocito a replicarse, a reproducirse. Y entonces decimos que se forma un centro germinal, un centro de respuesta primaria, ¿verdad? Donde los linfocitos están reaccionando con el antígeno. Aquí veríamos, por ejemplo, la estructura general de un nódulo linfático. Vean que de nuevo está subdividido como en senos o trabéculas, no importa si le decimos seno o trabéculas, son compartimentos. Y vean que aquí están, estas esférulas de aquí serían los centros germinales, donde se está dando el contacto entre las células presentadoras de antígenos y los linfocitos, y estos linfocitos han comenzado a activarse y reaccionar. Para que un linfocito se active tiene que haber una transducción de señales muy compleja. Eso no lo vamos a ver ahorita, lo mencionamos después. El vaso es otro órgano que también actúa de centro de contacto entre las células inmunes y los antígenos. La función principal del vaso es circulatoria, ¿verdad? Porque actúa como un filtro de la sangre, ¿verdad? Algo parecido, no igual, pero parecido a lo que pasa en los riñones. A nivel inmunológico, pues él va a tener en sus lóbulos unas regiones blancas, ¿verdad? Que se llaman la pulpa o materia blanca, que es rica en linfocitos. Y ahí va a haber también contacto entre las células presentadoras de antígenos y los linfocitos. Por lo tanto, también es una zona importante, pero recuerden, en fisiología, cuando un órgano tiene una función, la principal de él, esa es su función primaria. Y si cumple otras funciones, es su función secundaria. En este caso, en el vaso, la función primaria es circulatoria y la función secundaria es inmune. Entonces, por eso es un órgano inmunológico secundario, ¿verdad? Bueno, y bien, la sangre y la linfa, no solo aquí, debí haber puesto linfa también, sirven como vehículos diseminadores de todas las células y las proteínas del sistema inmune. De nuevo, el vaso va a tener ahí como zonas lobulares y vean que es sumamente rico en vasos sanguíneos. Entonces está muy bien irrigado. Ok, esto ya lo mencionamos, ahí se lo vuelven a leer después. Un tema interesante es el tema de las MALT, que son los sistemas linfoides asociados a mucosas. No forman un órgano en sí, pero tienen funciones inmunes importantes dentro de diferentes mucosas. Entonces, por ejemplo, tenemos las NALT, que serían los mucosas linfoides, ¿verdad? En la zona de la nariz y alrededores. Entonces lo tenemos, por ejemplo, ese tipo de mucosas en las vías respiratorias superiores, por ejemplo, en la faringe, en las adenoides, en las amígdalas, o se incluye las amígdalas y todo el tracto respiratorio superior. Eso lo llamamos NALT. Entonces, en esas mucosas hay áreas con funciones inmunológicas, aunque no sean órganos inmunes como tales. BALT serían las áreas linfoides en los bronquios, ¿verdad? Por eso BALT de bronquio, están aquí en los bronquios de los pulmones. Vean que entonces ahí hay una protección para la infección de las cosas que vienen del aire, por eso son tan importantes. ¿Por qué? Porque están en órganos que tienen contacto con el exterior. Si ustedes se ponen a ver, las vías respiratorias dan al exterior, los pulmones dan al exterior, el intestino da al exterior.
El GALT sería la mucosa linfoide asociada al intestino delgado, ¿verdad? Pues se llama GALT, al intestino delgado y al apéndice. Sabemos que al apéndice también. Entonces, esa MALT del intestino delgado es muy importante porque tiene especializaciones que llaman parches de Peyer. Vean aquí, donde muevo el mouse, ustedes ven el cursor moviéndose, muchachos. Sí, profe. Ok, gracias. Esto es un corte del intestino delgado. Aquí vemos la mucosa del intestino con muchas circunvoluciones, eso es para tener más superficie de absorción. Y esto que vemos aquí es un parche de Peyer. Un parche de Peyer es una especialización del GALT, de la mucosa linfoide asociada al intestino. Aquí tenemos un corte histológico muy bonito. Aquí vemos el músculo desde afuera para adentro. Vemos aquí el epitelio del intestino y esto sería un parche de Peyer. Esta está mucho más bonita todavía. Aquí vemos los domos, que son estas estructuras de acá apicales, y aquí vemos que se formó un folículo. Resulta que si va a venir una bacteria que va a ser patógena, una bacteria no normal de la flora, entonces hay células aquí en los domos que hacen pasar al microorganismo al interior del parche de Peyer. Y entonces aquí hay células dendríticas y linfocitos que comienzan a reaccionar contra esa bacteria, digamos. Y entonces cuando comienzan a reaccionar, igual que en los ganglios linfáticos, se forma un folículo linfoide o centro germinal, que lo podemos llamar de las dos maneras, folículo linfoide o centro germinal. Aquí vemos también otra de la histología normal de un parche de Peyer. Vean, aquí está el domo, el área del domo. Y si se forma un folículo o centro germinal, va a ocurrir acá. Entonces, ¿qué pasa? Si llega una bacteria patógena, las células M, que están aquí dando a la luz o lumen del intestino, en anatomía, cualquier hueco adentro de un órgano, cualquier cavidad se llama luz o lumen. Entonces, el hueco adentro del intestino se llama luz. Aquí dándole a la luz del intestino están las células M. Cuando llegan las bacterias, las células M facilitan el paso hacia el domo, que sería lo que está debajo de la mucosa. Y ahí en ese domo van a haber células dendríticas que viven ahí y van a haber linfocitos CD4 positivos, linfocitos T naif, o sea, vírgenes, que nunca han contactado con antígenos. Si llega la bacteria, entonces es procesada. Por ejemplo, las células dendríticas podrían fagocitar, es decir, tragarse la bacteria, procesan los antígenos, los expresan en la superficie y empiezan a educar a los linfocitos T y a los linfocitos B. Recuerden que tanto las células dendríticas como los macrófagos son las principales células presentadoras de antígeno o APCs. Eso se lo voy a repetir siempre porque son sumamente importantes. Así que pasa eso, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que los linfocitos T ya dejan de ser naif y se van a convertir en linfocitos foliculares, ya reactivos específicamente contra esa bacteria, y pueden ayudar a inducir a los linfocitos B a que produzcan anticuerpos, ¿verdad? Entonces vean que ya aquí hay producción de inmunoglobulina A por medio de las células B, y pueden salir tanto los anticuerpos como los linfocitos B y T, pueden salir del centro germinal del parche Peyer y salir por circulación e irse a otros órganos linfáticos, por ejemplo los ganglios linfáticos, y comenzar ahí a estimular a otras células linfoides. Entonces vean que es muy importante y hasta hace pocos años no conocíamos la importancia de esos sistemas inmunológicos asociados a membranas en el intestino, repito, en los bronquios, en las vías respiratorias superiores. En cuanto a las células inmunológicas, vamos a introducirlas. Primero recordar el tema de una célula madre o troncal, que es lo mismo, que son aquellas células que tienen dos características. Primero, que se pueden reproducir indefinidamente. Casi todas las células maduras o ya no se reproducen o se reproducen solo cierto número de veces. Las células troncales pueden reproducirse indefinidamente. Y también tienen otra capacidad, que es poderse transformar en otros tipos de células. Si son células madre en un embrión, células madre embrionarias, son totipotentes. ¿Qué quiere decir totipotencia? Que se pueden transformar en cualquier tipo de otras células. Por eso en un principio
En terapia celular se pensó en acudir a las células embrionarias porque podrían transformarse en cualquier otro tipo de células y reponer las células dañadas en una persona enferma. Pero ¿qué pasa? Que entran los problemas de bioética. Y entonces, por eso legalmente no se trabaja con células madre embrionarias, pero esas son totipotentes. Si son células madre en un organismo adulto, digamos en nosotros que ya somos adultos, ya no somos embriones, entonces se llaman células madre adultas. Tenemos células madre adultas en el sistema nervioso, en la grasa, etcétera, en la médula ósea, qué sé yo. Esas ya no son totipotentes, sino que son pluripotentes o multipotentes. Pluripotentes es que se pueden todavía transformar en varios linajes relacionados. Y multipotentes se pueden transformar en otros tipos de células, pero ya cada vez menos diversas, ¿verdad? Cada vez van perdiendo más capacidad de transformarse en otros tipos. Entonces puedo tener las más que se pueden transformar en todos son totipotentes, luego siguen las pluripotentes y luego siguen las multipotentes. Para originar las células del sistema inmune y las células sanguíneas en general, la médula ósea contiene células madre adultas, ¿verdad? Que se llaman células madre hematopoyéticas. La hematopoiesis es el proceso por el cual se forman las células de la sangre. ¿Ok? Entonces, las células madre hematopoyéticas o HSCs se encuentran en la médula ósea. Vean que de esa HSC, ella se va a diferenciar en dos tipos de progenitores multipotentes, o progenitor linfoide o progenitor mieloide. El progenitor mieloide da origen a células dendríticas, a progenitores eritroides que después se transforman en eritrocitos, a megacariocitos que después se rompen en pedazos y dan un lugar a las plaquetas, a basófilos, dan origen a eosinófilos y dan origen a monocitos que se pueden transformar en macrófagos o a neutrófilos. Por su parte, el progenitor multipotente linfoide da origen a células dendríticas, a células asesinas naturales, que hay varios tipos, a linfocitos B o a linfocitos T. ¿Dónde ocurre eso? En los órganos primarios. Particularmente, la médula ósea es el nicho o lugar donde las células madre eritropoyéticas sufren diferenciación. Ya vimos que el timo es otro órgano primario donde ocurre, pero ahí ya la maduración y selección de linfocitos T. Cosa interesante de ver es que vean que las células dendríticas se originan tanto de la línea mieloide, las que se dan por este lado se llaman la línea mieloide, y las que se dan por este lado se llaman la línea linfoide. Vean que tenemos células dendríticas tanto por línea mieloide como por línea linfoide, y eso pues es muy interesante. Las células dendríticas cumplen un montón de funciones importantes. Yo pienso que son de las más interesantes células que tiene el sistema inmunológico. Todas son interesantes, obviamente, pero las células dendríticas son particularmente interesantes. Entonces, en sangre, podemos decir que las células del sistema inmune y las células sanguíneas pueden ser o circulantes si andan en la sangre y la linfa, o están en los tejidos y son periféricas porque están en los tejidos periféricos. Circulantes tenemos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos T, linfocitos B, células asesinas o natural killers, y bueno, tenemos los megacariocitos que dan origen a las plaquetas, y tenemos las RBCs, que son las que dan origen a los glóbulos rojos, pero el glóbulo rojo no tiene función inmunológica, es solamente célula sanguínea. Y tisulares o periféricos podemos tener en los tejidos eosinófilos de tejido, vean que tenemos eosinófilos circulantes y eosinófilos periféricos. Las células mastoideas, los macrófagos, que podemos tener macrófagos a veces en circulación, pero normalmente ellos se salen rápidamente y se meten a un tejido. Entonces, cuando andan en circulación, se llaman monocitos. Cuando ya se meten a tejidos y empiezan a migrar ahí, se llaman macrófagos. Tenemos células dendríticas en los tejidos, linfocitos T también, como también los tenemos en circulación, células plasmáticas que son células B que ya están en los tejidos y se especializan en producir anticuerpos. Y también tenemos células naturales asesinas, tanto en circulación como en tejido. Yo sé que eso es todavía un poquito de difícil de aprenderse todas las líneas celulares, pero ahí ustedes después vuelven a repasar la clase con calma y se las van aprendiendo. Bueno, hablemos un momentito entonces de las células
mieloides, las que descienden de la línea mieloidea, que son estas que tenemos aquí, ¿verdad? Esas células van a provenir de un progenitor mieloideo que a su vez viene de la célula madre eritropoyética. Bien, ¿quiénes son esas? Esas son las que van a hacer la respuesta primaria y rápida contra un invasor. Digamos que entra una bacteria o un virus al cuerpo. ¿Quién lo va a atacar primero? Una célula mieloide, porque son de la respuesta inmune innata. ¿Quiénes son esas? Macrófagos, células dendríticas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Todos esos son células mieloideas. Recordando una vez más que tanto los macrófagos como las células dendríticas son el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Aquí en este cuadrito les puse, para que ya después se lo vuelvan a repasar, pues las características de esas células y los valores por litro en el ser humano. Vean que, por ejemplo, los neutrófilos, bueno, algunas veces ustedes van a encontrar las escalas en mililitros, en litros, en microlitros o por porcentaje, no importa. Los neutrófilos son los más abundantes de las células mieloideas. Hacen fagocitosis y digestión de microorganismos. Aclaremos este tema. Muchas de estas células, como los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos y las células mastoideas, son granulocitos polimorfonucleares. ¿Qué significa eso? Granulocitos es porque tienen las células llenas de vacuolas con enzimas que atacan a los microorganismos, enzimas hidrolíticas. Entonces, como parecen granos, se llaman granulocitos, de ahí viene ese nombre. Y polimorfonucleares es porque tienen un núcleo con muchos lóbulos, como irregular, tiene formas irregulares, por eso llaman granulocitos polimorfonucleares. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Entonces, vean, basófilos participan en las reacciones alérgicas inmediatas, eosinófilos en las reacciones alérgicas inmediatas, y vean que es muy importante en la reacción defensiva contra parásitos helmínticos. ¿Quiénes eran esos? Los parásitos multicelulares como los gusanos, ¿verdad? Que pueden afectar a muchos tipos de nematodos, de esquelmintos, de cosas así. Esos son los eosinófilos. Las células mastoideas, importantísimas en generar hipersensibilidad y reacciones alérgicas. Cuando tenemos una alergia, producimos histamina, y la histamina es lo que nos da picazón, enrojecimiento, mocos, todas esas cosas molestas. Pero ¿para qué las hace el cuerpo? Para que usted sepa que está sufriendo una infección. Entonces es un aviso. Lo que pasa es que a veces esas reacciones que se producen porque las células mastoideas producen histamina son muy molestas. Entonces por eso ahora existen los medicamentos antihistamínicos, que precisamente lo que van a hacer es combatir la producción de histaminas de las células mastoideas para que no tengamos tantas reacciones alérgicas. Los monocitos son precursores de los macrófagos. Recuerden, en circulación son monocitos, después se transforman en macrófagos y entran los macrófagos a los tejidos. Los macrófagos van a ser especialistas en la fagocitosis de microorganismos y en la presentación de antígenos a los linfocitos T. Y las células dendríticas son células que tienen que ver también otra vez con la presentación de antígenos a los linfocitos T. Vamos a ver, es que como no veo mucho acá, Rebeca, ¿qué pasó? ¿Tiene una pregunta? Sí, Ujú. que digamos, cuando hay una enfermedad, bueno, canina, voy a hablar de perros, Ajá. hay una enfermedad que se llama TVT. Entonces, cuando uno va y lo ve en microscopio, lo que ve, digamos, el TVT se encuentra en la vulva. Entonces, cuando uno va al microscopio y lo ve, lo que encuentra son muchos neutrófilos. ¿A qué se debe que se encuentre tantos de esos? Yo sé que por el mismo virus, Uh-huh. pero ¿qué causa que haya un aumento de eso? Ok. Eso es porque los neutrófilos son las células mieloides más abundantes en circulación. Entonces, si entra un virus o una bacteria, recuerden que los neutrófilos son de respuesta innata generalista, ¿verdad? Ellos no son tan específicos. Pero como son los que están más en circulación y en periferia, cuando ocurre una invasión, las señales a las primeros que van a reclutar son a los neutrófilos. Entonces, como hay más
y están más distribuidos son los que llegan en primer lugar y en mayor cantidad. Entonces son como la respuesta primaria. Ya después pueden entrar los eosinófilos, ya después pueden venir las células dendríticas, pero los neutrófilos llegan en primer lugar y en masa. Por eso es que hay más, ¿verdad? O sea que en lo que llamamos, por ejemplo, pus, cuando usted tiene un piquete y se le produce pus, la gran mayoría de esa masa blanca del pus van a ser los neutrófilos, porque están en mayor cantidad. Alguien más tiene una pregunta, pero se me perdió. ¿Quién más era? ¿Quién iba a preguntar algo? Bueno, si no, ahora al final me preguntan, no hay ningún problema. Bueno, entonces este cuadrito está ahí para que repasemos esos conceptillos. Si yo extraigo una muestra de sangre, aproximadamente, ¿verdad? En términos generales, el 55% del líquido es el plasma, y el 45% restante va a estar dividido entre los glóbulos rojos, el hematocrito, ¿verdad? Y los glóbulos blancos. Esto que les puse aquí es porque parece mentira, pero cuesta encontrar una tabla bonita. Esto es un examen mío, propio, de los que le dan a uno cuando va al seguro, para que vean aquí en esta columna los valores normales. Entonces, por ejemplo, bueno, esto ahorita no importa tanto porque es otra cosa, digamos, glóbulos rojos. Bueno, glóbulos rojos, aquí dice el porcentaje que tiene que estar entre 37 y 54. Vean los leucocitos. Los leucocitos son todos los glóbulos blancos, no importa de cuál estemos hablando. Dice que por microlitro debería haber entre 5.000 y 10.000, ¿verdad? Entonces, en el caso mío, vayan de ahí dentro del promedio. Cuando ustedes vean un examen así de Levi's o algo así y dice segmentados, esos son los que me estaba preguntando la compañera, los neutrófilos, ¿verdad? Pero los neutrófilos activos se llaman segmentados. Si no están activos, se llaman callados, pero eso no importa. Donde ustedes vean segmentados, son los neutrófilos. Dice que el promedio debería estar entre el porcentaje dentro de los glóbulos blancos, el 37 al 72%. ¿Ven? Son los más abundantes. Por eso son los que van a llegar en mayor cantidad en un sitio de infección. Eosinófilos, dice que debe estar entre 0 y 6% de los glóbulos blancos. Los basófilos entre 0 y 1, ven, ya son mucho menos abundantes que los neutrófilos. Los linfocitos deberían estar entre el 20 y el 50%. Los monocitos que dan origen a los macrófagos entre 0 y 14%. Y las plaquetas, bueno, entre 150.000 y 500.000. Entonces, bien, por ejemplo, en estos exámenes, pues estaba yo entre el promedio. Entonces, le digo, lo que puede variar es en una tabla si se las dan por porcentaje, si se las dan por células por microlitro o células por litro, eso es lo que puede variar. Pero recuerden entonces, segmentados son los mismos neutrófilos. Esos neutrófilos, pues vean, tienen estos núcleos grandes, lobulados, están llenos de gránulos, por eso se llaman granulocitos y polimorfonucleares. Ya las características las acabamos de explicar. Yo les anoto mucho para que ustedes después cuando repasen lo vean fácilmente, ¿verdad? Aquí tenemos un frotis muy bonito, ¿verdad? De sangre, todos estos son glóbulos rojos, estos son neutrófilos. Aquí vemos un neutrófilo muy bonito en una fotografía de microscopía electrónica. Y vean esta estructura acá, esto es un cuerpo de Barr, como dice aquí. Pregunta, si estoy viendo en este neutrófilo un cuerpo de Barr, perdón, ¿esta célula viene de un hombre o de una mujer? Una mujer, ¿sí? ¿Por qué? Es como el cromosoma X que no se está, como que se empaqueta, ¿cierto? Perfecto, exactamente. Pero en los neutrófilos es mucho más fácil de divisar. En otras células casi que hay que hacer una tinción especial para cuerpos de Barr, pero aquí en los neutrófilos, por alguna situación que no conocemos, el cromosoma que se inactiva forma como apéndice en el núcleo. Entonces, cuando yo veo uno de estos con este apéndice, ya sé que es un cuerpo de Barr y que por lo tanto pertenece a una mujer. Los neutrófilos van a llegar ahí al área de infección, como estaba diciendo la compañera, digamos en la vulva del animal que ella estaba estudiando, y llegan ahí los virus. Entonces, ¿qué hacen los neutrófilos? Los engullen por fagocitosis. Inmediatamente que hacen fagocitosis, ellos se señalizan y comienzan a producir ROS. ¿Qué son ROS? Especies reactivas de oxígeno, o sea, peróxido y óxido nítrico principalmente. ¿Qué van a hacer estas especies ROS? Van a entrar en los gránulos y junto con las enzimas hidrolíticas que tienen ahí van a destruir la bacteria o el virus. Muchachos, están cayendo rayos por si se va la luz en algún momento y nos quedamos sin sesión. Voy a tratar de apurar. Cayó un rayo enorme por aquí. Bueno,
Otra característica interesante de los neutrófilos es que ellos producen NETs, que son trampas extracelulares de los neutrófilos. Resulta que cuando hay una infección, ellos tiran como una red de fibras y esas fibras están hechas de DNA y de proteínas y llevan enredados, por otro lado, ellos secretan las enzimas hidrolíticas, por ejemplo, las peroxidasas de los gránulos, y las peroxidasas salen y se pegan en las fibras de cromatina, entonces forman como una red de cromatina con enzimas para atacar ya sea las bacterias afuera o para atacar, por ejemplo, cuando entra, digamos, un gusano que sea muy grande y no se lo puedan tragar por fagocitosis. Entonces tiran una net llena de enzimas y vean qué interesante, es con DNA. Hay un proceso de muerte celular, yo les hablé de la apoptosis, pero hay apoptosis, piroptosis, necroptosis, necrosis, autofagia, hay infinidad de muertes celulares. La netosis es una de esas muertes, que es una muerte celular en los neutrófilos. También produce esas NETs, pero aunque eso todavía está muy en discusión y se está investigando, resulta que parece que la netosis no es exactamente igual a la producción de NETs cuando hay una infección por un parásito. ¿Por qué? Bueno, vean que la producción de NETs va a estar acompañada de que hay una alta producción de especies reactivas de oxígeno y una alta producción de ATP. Si no hay una infección y está en reposo el neutrófilo, él tiene baja producción de especies reactivas de oxígeno y baja producción de ATP y no se producen las NETs. Pero les decía que está bajo investigación porque la evidencia lo que indica es que no son iguales la netosis y las NETs durante una invasión de un patógeno. Porque durante la netosis, el DNA de las NETs viene principalmente del núcleo y la célula se muere. En cambio, la producción de NETs durante una infección de un organismo, una bacteria o algo así, el DNA viene de las mitocondrias, o sea, es DNA mitocondrial. Entonces parece que no son exactamente lo mismo. Cuando hay una infección muy grande de bacterias, las señales son recibidas por los receptores del neutrófilo. Vean que los neutrófilos son muy interesantes, aunque sean de la inmunidad general. Eso va a hacer que se produzca ATP por medio de la glicólisis. Recuerden que el nombre correcto de la glicólisis, por ahí lo anoté en alguna parte, es la vía de Erbden-Meyerhoff-Parnas, ese es el nombre correcto. Produce ATP que va a ser utilizado junto con el glutatión. El glutatión es un aminoácido especial que tienen las células para regular su nivel de oxidación. Y entonces las especies reactivas de oxígeno van a hacer que se una glutatión a los microtúbulos del citoesqueleto. Y el ATP producido va a hacer que va a dar energía para que los filamentos de actina formen como una red. Y entonces empiezan a empujar a las mitocondrias. Vean qué interesante. A las mitocondrias que aquí vemos en morado, junto con los gránulos que recuerden que tienen, como es un granulocito, enzimas digestivas, y las mezclan en la periferia de la célula, de manera que se rompen las mitocondrias y salen las enzimas de los granulocitos con el DNA mitocondrial. ¿Para qué? Para atacar también a las bacterias o a los invasores grandes afuera de la célula. Entonces, ven, eso todavía está en investigación, es muy nuevo, ustedes pueden investigarlo si les interesa por aparte, pero entonces parece que la netosis, aunque es parecida, no es exactamente igual a las NETs que hacen los neutrófilos durante la invasión de microorganismos. Los basófilos son otras células mieloideas, aquí las vemos en un frotis, tienen diferentes tipos de receptores, vean que interesantemente tienen receptores que son inmunoglobulinas. Cuando digamos inmunoglobulina, es decir, anticuerpo, es de la misma familia, los anticuerpos son de la familia de las inmunoglobulinas. Entonces vean que tiene anticuerpos IgE y anticuerpos IgD como receptores, el basófilo. Entonces tiene receptores inmunoglobulínicos. Y cuando él recibe señales como la interleuquina 3, las que vemos aquí, ¿verdad? Estas interleuquinas 33, por ejemplo, o antígenos que reconozcan estos receptores inmunoglobulínicos, IgE, IG significa inmunoglobulina, IgE es inmunoglobulina E, IgD inmunoglobulina D, ellos van a tener una señalización y producen cosas. Por ejemplo, producen interleuquina 4, puedo decir interleuquina o interleucina en español. Y L4, que es muy importante para señalizar a otras células inmunes. Van a producir péptidos antimicrobianos, que son proteínas cortas,
van a producir quimioatrayentes para llamar a otras células inmunológicas, y vean que también van a producir histamina. Producen todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los basófilos son muy importantes también en esa respuesta temprana. No son, eso sí, tan numerosos como los neutrófilos, ¿verdad? Y sabemos que producen interleucina 4, aunque todavía falta mucho por estudiar de los basófilos, no están bien estudiados. Comparten muchas características con las células mastoideas, que son las que en los tejidos producen histamina y son las principales mediadoras de la reacción de alergia, para que sepamos que tenemos una infección. Entonces vean que aquí en este cuadrito anaranjado les aparecen las cosas en común que producen estas dos, tanto los basófilos como las células mastoideas. Y aunque son muchos, tal vez estos dos, para que se los aprendan, que son muy importantes, que producen tanto las células mastoideas como los basófilos, que son la histamina, que es un mediador, el principal mediador de la alergia, y la granzima B, que es una proteína que va a atacar a los invasores y les va a romper la membrana, por ejemplo. Esas cositas las producen en particular estas dos células en común. Aquí tenemos fotos muy bonitas. Esto es un basófilo en microscopía electrónica de transmisión, y esta es una célula mastoidea. Vean, todos estos gránulos están llenos de histamina. Entonces, cuando tomamos antihistamínicos es para neutralizar la reacción alérgica producida por las histaminas y para que no se produzcan tantas histaminas. Los eosinófilos, que también aquí están, muy bonita esta foto, aquí es microscopía óptica, microscopía electrónica, también se caracterizan porque muchas veces los gránulos estos del citoplasma tienen un centro cristalino. Entonces eso nos ayuda a reconocerlos. Son también granulocitos polimorfonucleares, son de circulación, pero pueden entrar en los tejidos cuando hay una infección, y vean que son muy importantes para atacar parásitos muy grandes. Por ejemplo, aquí vean esta foto qué bonita. Hay un montón atacando un esquistosoma, por ejemplo, el que produce la esquistosomiasis. O por ejemplo, una lombriz, hay muchos tipos de ancilostomas, un montón de nematos que pueden atacar al organismo y entrar por sangre, ¿verdad? Filarias y otro montón de cosas. Y vean que ellos necesitan de los anticuerpos, ¿verdad? Normalmente hay anticuerpos que reconocen antígenos en la superficie de esos parásitos que, como son tan grandes, las células inmunes no las pueden fagocitar. Pero entonces ellos vienen y reconocen aquí estos anticuerpos y se unen, y vean que el eosinófilo comienza a liberar todas las enzimas de los gránulos. Eso se llama degranulación. Cuando las células inmunes liberan todo el contenido de los gránulos, decimos que se degranulan. Entonces aquí tanto los eosinófilos como los macrófagos se degranulan, y esas enzimas comienzan a causarle daño externo al parásito, y entonces logran neutralizarlo y matarlo. Por eso, si usted se va a hacer un examen de sangre y sale con los eosinófilos muy altos, entonces el médico ya va a tener que mandarle otros estudios para ver si usted tiene una infección por algún macroparásito o un parásito multicelular. Los macrófagos, ya hemos hablado de ellos. Vean qué bonita esta foto. Esta es por fuera del microscopio electrónico de escaneo, ¿verdad? Que ese es SEM, nos da la forma tridimensional. Y aquí es de transmisión, que es cuando vemos el interior. Y los podemos subdividir en dos poblaciones. Los M1 principalmente atacan virus y bacterias y los fagocitan, como estamos viendo aquí. Agarran las bacterias, ven que ellos tienen una gran cantidad de pseudópodos. Recuerden que ellos vienen de los monocitos. Los monocitos no tienen tantos pseudópodos, pero ya cuando se transforman en macrófagos, ellos sí tienen un montón de pseudópodos. Atrapan a la bacteria o al virus, bueno, principalmente las bacterias, los virus entran por endocitosis, muchas veces mediadas por receptores, y vean que ya cuando está dentro de la bacteria se va a transformar en un fagosoma que se une a un lisosoma, y la bacteria es degradada. Entonces, los macrófagos M1, principalmente contra virus y bacterias. Los macrófagos M2 se especializan en atacar macroparásitos y sobre todo se encuentran en las heridas. Estos que atacan los macroparásitos son de tipo M2, son subpoblaciones. Hay subpoblaciones de macrófagos, subpoblaciones de células dendríticas, subpoblaciones de células NK o Natural Killers o asesinas naturales. Aquí vemos la diferencia un poquito morfológica. Vean que prácticamente es lo mismo el monocito de origen al macrófago, pero el macrófago ya diferenciado tiene mucho más
fagosomas y tiene mucho más proyecciones o pseudópodos que el monocito. Aquí vemos una fotografía de transmisión electrónica muy, muy bonita de un macrófago. De los monocitos también pueden venir células dendríticas por la vía mieloide. Recuerden que las células dendríticas tienen tanto posibilidad de nacer por la vía mieloide como de la vía linfoide. Pregunta, muchachos, por ejemplo, Pilar, Rachel, ¿ustedes habían oído hablar antes de las células dendríticas? ¿O alguien había oído hablar antes de las células dendríticas? Nadie. Bueno, a mí me parece que una vez como que las leí en un paper y busqué rápidamente como lo que era la definición. Ajá, pero vean que son muy importantes. Vean, esas son como policías, gracias Carmen. Andan por todo el cuerpo recogiendo antígenos y guardan memoria. ¿Cómo se los explico? Vean, llegan a la piel. Todo lo que usted contacta, por ejemplo, por eso todas las mujeres que usan maquillaje, lápiz de labio, lápiz de colores en los ojos, todo eso tiene químicos y las células dendríticas pasan recogiendo esos antígenos y se los llevan a los ganglios. Entonces, incluso con las personas tienen proteínas particulares. Si usted le dio un beso a 20 novios que tuvo en su vida o a 10 novios o 5 novios, probablemente tenga por muchos años antígenos de esas personas a las que usted besó en sus ganglios linfáticos. Es muy interesante, gracias a las células dendríticas. Vean que ellas nacen en la médula ósea a partir de las células madre eritropoyéticas, van y migran a los tejidos periféricos cuando entran en contacto con un antígeno, lo procesan, lo presentan en las células del complejo mayor de histocompatibilidad, que después vamos a ver, y después, ya sí que están maduras, van a venir a interactuar con linfocitos T, con linfocitos B y con las células naturales asesinas para activarlas contra esos antígenos. Entonces, sumamente interesantes. Así como sabemos que hay dendríticas mieloides y dendríticas linfoides, podemos ver que hay otra subpoblación que se llaman las células plasmacitoides. Las células dendríticas plasmacitoides se caracterizan porque son capaces de secretar interferón tipo 1 cuando hay virus invadiendo una célula. ¿Qué es el interferón tipo 1? Es un péptido que va a tratar de evitar que el virus se replique, o sea, que el virus se reproduzca. Entonces, las células dendríticas que producen interferón tipo 1, que es un grupo de interferones, se llaman células dendríticas plasmacitoides. Y también tenemos las células dendríticas mieloides clásicas. Aquí hay una foto muy bonita de microscopía electrónica. Y vean que, por ejemplo, ellas pueden absorber del exterior un antígeno pequeño o pueden absorber toda una bacteria o un virus, la procesan y vean que en la vacuola, en el fagosoma y lisosoma, donde la están digiriendo, van a entrar proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 cuando son procesadas las bacterias o los virus adentro de la célula plasmática, de la célula dendrítica. Y ya una vez que se unen los antígenos procesados con el complejo mayor de histocompatibilidad 2, este sale y se pone en la membrana celular para poder activar a un linfocito T. Si la célula dendrítica agarra el antígeno semiprocesado o ya no la bacteria completa, sino un antígeno más pequeño, desde el exterior lo mete en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y también lo pone en la superficie para poder estimular a los linfocitos T. Una vez estimulados los linfocitos T, ellos van a ir a estimular a los linfocitos B que van a producir los anticuerpos. Entonces, ven, las células dendríticas son el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Aquí está el ejemplo de una célula dendrítica, pero los macrófagos también pueden hacer lo mismo. Eso ya se los expliqué. Aquí está explicado de nuevo, pero ya eso se los expliqué. Entonces, ven, las células dendríticas pueden activar a las células asesinas, que también hay poblaciones. Están las células asesinas las células asesinas T, que se llaman NKT, y las células asesinas que nada más se llaman NKs. Son parecidas, pero no son iguales. Y vean que ellas pueden, por medio de la interleuquina 12, 15 y demás, estimular a las células NKs para que ellas produzcan interferón e inhiban los virus que están adentro de una célula.
¿verdad? También pueden producir interferones de tipo alfa. Las células dendríticas también pueden estimular a las células B para que produzcan anticuerpos específicos contra ese virus. O bien, vean aquí, pueden interactuar, si es con el complejo mayor mayor de histocompatibilidad tipo 2, interactúan con los linfocitos CD4 positivos. Y si es en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, activan a los linfocitos CD8 positivos. Estos linfocitos van a producir, por ejemplo, estos CD8, en presencia de interleuquina 12, van a convertirse en células T citotóxicas que pueden venir a matar a las células infectadas por virus. Las células asesinas también pueden matar a las células infectadas por virus. Si es un CD4 positivo, este se puede transformar en una célula TH, helper de ayuda, tipo 1 o tipo 2. Y esas tipo 1 o tipo 2 van a producir interleuquina 4 y 5 y puede producir la tipo 1 interferón gamma, que también estimula las células B para que produzcan anticuerpos. Curiosamente, si están más estimuladas las TH2, pueden inhibir a las TH1, pero siempre nos vamos a ir por este lado de la respuesta. Eso se los describí aquí y se lo pueden leer después cuando yo les dé la copia de las filminas de impresión. Pero este esquemita es importante que lo vuelvan a ver con detenimiento. Es muy interesante y me resume una gran cantidad de cosas. Vean que las células citotóxicas y las células asesinas NKs pueden o producir interferón para afectar el virus y que no se reproduzca, o pueden directamente destruir a toda la célula. Y eso lo hacen porque producen proteínas citolíticas, por eso se llama citotoxicidad, porque es una célula que es tóxica para otra célula. ¿Qué producen? Por ejemplo, muchas otras cosas, pero las principales, granzima y perforina. ¿Qué son proteínas? Por ejemplo, las perforinas que se vienen y hacen huecos en la membrana plasmática de esta célula infectada. Y entonces, como le hacen huecos, la matan. Entonces, matan a toda la célula y se acabó, digamos, el problema. ¿Verdad? Ya esto de aquí, esto ya se los comenté, ahí lo vuelven a leer. Finalmente, las células linfoides son de 3 tipos, que ya mencionamos, los linfocitos T, los B y las células asesinas naturales, que pueden ser NKs o NKTs, ¿verdad? Los linfocitos T tienen unos receptores que se llaman TCRs y los linfocitos B que se llaman BCRs, que son sumamente específicos. Son los responsables de la alta especificidad de la inmunidad adaptativa. ¿Quién no tiene esos receptores tan específicos? Tiene otros receptores, pero no de esos que son tipo inmunoglobulina. Las NK no los tienen. Esos receptores tipo inmunoglobulínicos los tienen los linfocitos T y los linfocitos B. Las células NK sí tienen otro montón de receptores. Vean, tienen receptores activadores, receptores inhibidores y correceptores que ayudan a estimular o reaccionar con otras células. Pero no tienen esos receptores de tipo inmunoglobulínico. Vean que el BCR o receptor de la célula B es un anticuerpo pegado a la membrana, ¿verdad? Y tiene aquí forma de Y como un anticuerpo, un anticuerpo común. El TCR, pues no tiene esa forma, pero pertenece al mismo grupo de familias. Tiene una cadena beta y una cadena alfa. Bueno, estos son súper específicos. Vean el BCR. Es un anticuerpo pegado a la membrana del linfocito B. Tiene 2 cadenas livianas, estas cortitas, y 2 cadenas largas, pesadas. Tienen forma de Y, los anticuerpos tienen forma de Y. Vean que las cadenas, las livianas con la pesada y las pesadas entre sí, están unidas por múltiples puentes de disulfuro. Pregunta, ¿cuál aminoácido es el que forma los puentes de disulfuro en las proteínas? La cisteína. Ajá, perfecto. Entonces ahí tienen que haber cisteínas. Además, hay carbohidratos aquí, son glicoproteínas, los anticuerpos. Y vean que cada cadena, tanto liviana como pesada, va a tener las regiones variables V y las regiones constantes C. Las regiones variables son las que cambian, depende del tipo de antígeno que reconozcan. Entonces, si yo veo VH, quiere decir que la región variable de la cadena pesada, porque es variable heavy, pesada. Si veo VL, es la región variable de la cadena liviana, porque es variable light, variable liviana. Si yo veo CH, es una región
constante, que no cambia, de una cadena pesada. Tengo constante 1, constante H1, CH2 y CH3. Si yo tengo Cl, es la constante de la cadena liviana. Vean que las cadenas livianas solo tienen una cadena constante, en cambio las pesadas tienen 3. Aquí es donde se reconoce la forma tridimensional específica de un antígeno. Recuerden que la forma que se reconoce, la que es reconocida, la parte que es reconocida de un antígeno, se llama epitopo. Entonces, ¿qué reconocen estas regiones de los anticuerpos o de los receptores B y T? Reconocen los epitopos de los antígenos. Vean que para que un linfocito B se active y comience a producir anticuerpos, ya cuando él se convierte en una célula productora de anticuerpos, ya no se llama linfocito B, se llama célula plasmática. Para que él se active y se convierta en célula plasmática necesita, primero, recibir señal del antígeno directamente. Segundo, recibir señalización del antígeno dentro de la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad. Y tercero, recibir la señalización de las citoquinas. Recuerden que las citoquinas son como hormonas o mensajeros proteicos que producen las células inmunes, se llaman citoquinas. Tiene que recibir citoquinas del linfocito T. Entonces tiene que recibir en realidad 3 señales: del linfocito T, del antígeno adentro del complejo mayor de histocompatibilidad y del antígeno per se. Y entonces se activa. Esa activación es un proceso muy interesante y lo vamos a volver a mencionar pues más adelante. En el linfocito T, su receptor se llama TCR, ya no BCR sino TCR. Es más simple que el receptor B. Vea que tiene 2 cadenas, ¿verdad? La cadena alfa y la cadena beta tiene cada una tiene 2 regiones, una variable y una constante, una variable y una constante, y esta es la región específica de reconocimiento del epítopo del anticuerpo. También ellos interactúan con el complejo mayor de histocompatibilidad. Vean que entonces el complejo de histocompatibilidad ayuda en que ese antígeno se le presente al receptor. Vean, por ejemplo, esta célula es una célula presentadora de antígeno, perdón, digamos que es un macrófago, que es una célula dendrítica, va a llevar el antígeno procesado aquí en el complejo mayor de histocompatibilidad, este caso es tipo 2, y vea que ese antígeno se le presenta al receptor T. Vean que coayudan otras moléculas, por ejemplo, las moléculas, en este caso CD4, CD36, qué sé yo, va a depender del tipo de células que estemos hablando. Entonces, el receptor que forma un complejo con otras moléculas que ayudan, ¿verdad? Tanto el BCR como el TCR se ayudan de otras moléculas para el reconocimiento, ¿verdad? Entonces, forman un complejo. Cuando se activa el linfocito T, puede hacer todo esto que está aquí. Puede inducir a las células B para que se transforman en células plasmáticas que producen anticuerpos. Pueden irse a estimular a las células mieloideas, a las que vimos primero, a los macrófagos, los alfacinófilos, basófilos y neutrófilos, para que se vuelvan más eficientes en luchar contra los patógenos. Y pueden dedicarse a matar células tumorales, a matar células infectadas por virus o a regular la respuesta y la tolerancia y a que se acabe la respuesta inmune. O sea que son importantísimas porque terminan regulando toda la respuesta inmunológica, ¿verdad? Por lo tanto, los linfocitos T supervisan y orquestan toda la respuesta inmune adaptativa. Son súper importantes. En cambio, los linfocitos B también son muy importantes, pero se dedican específicamente a la producción de anticuerpos. Estas moleculitas que hablamos aquí que ayudan, como la CD4, la CD8, la CD36, se llaman CD porque viene de la palabra inglesa Clusters of Differentiation o grupos de diferenciación. ¿Por qué se les puso ese nombre? Porque van a variar de célula en célula inmune. O sea, van a haber unas en unas células, otras en otras células, y hay células inmunes que se caracterizan por tener un tipo de estas proteínas CDs. Entonces sirven para diferenciarlas, por eso se llaman Clusters of Differentiation. Ellas van a cumplir un montón de funciones. Vean aquí, por ejemplo, funcionan como correceptores. Vean que este linfocito T tiene aquí su TCR que va a interactuar con esta célula presentadora de antígeno que tiene aquí el antígeno en el complejo mayor de histocompatibilidad 2.
pero necesita la ayuda de que esta moleculita de acá, este CD40 del linfocito T, sea también reconocido por el CD40 correspondiente de la célula presentadora de antígeno. Entonces actúan como correceptores y sirven también para ayudar en la señalización y otro. Entonces son moléculas accesorias, veámoslos así. Se denominan por números, CD4, CD8. Si una célula, por ejemplo, tiene CD4, se llama CD4 positiva. Por ejemplo, sabemos que el virus del VIH que causa el SIDA afecta a ciertas células, por ejemplo, que tengan CD4. CD8 positivas, porque tienen el CD8, ¿verdad? Se han detectado más de 400 tipos. Algunos son compartidos y algunos son únicos. Aquí les puse una pequeña lista, porque vean que hay más de 400. Pero vean, por ejemplo, el CD4 es muy importante, de los que más se hablan, porque es el correceptor para el complejo mayor de histocompatibilidad 2 en linfocitos T. El CD8 es muy conocido y muy importante porque es el correceptor para el complejo mayor de histocompatibilidad 1 en linfocitos T. Entonces, por lo menos esos dos, CD4 y CD8, que nos los aprendamos. Muy bien, voy a dejar de compartir entonces para que el video quede hasta aquí. Bien, muchachos. Entonces, lo que hicimos fue como un repaso general del sistema inmune, ¿verdad? Como describiendo sus células principales, sus procesos principales, y durante lo que queda del curso, pues vamos a ir entrando en más detalles, en más cositas, sobre todo, como les digo, enfatizando la parte de biología y fisiología celular que nos interesa a nosotros dentro del área de biotecnología. Muy bien, eso era lo que les traía para hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún comentario, no necesariamente preguntas. Profe, cuando los ganglios se inflaman, tiene que ver como con la replicación